densidad de protones a nivel del cuerno posterior del menisco. Vemos una imagen. Este es un ejemplo de una rotura, de un desgarro de espesor parcial, porque vean la superficie superior del cuerno posterior, como todavía hay esta línea hipointensa de menisco que no ha sido alterado, pero después vemos una línea hiperintensa orientada verticalmente que irrumpe o causa una solución de continuidad en el borde inferior, y a esto se le conoce como roturas longitudinales verticales. Los desgarros radiales, estos son perpendiculares tanto al platillo tibial como al eje largo del menisco y se extienden desde el borde libre hacia la periferia. Este tipo de desgarros, vean cómo están distribuidas las fibras de colágeno circunferenciales, cómo las rompe de manera transversal, cómo la orientación del desgarro las va a romper, y esto va a alterar la función del menisco, le va a quitar esa fuerza que tenía para resistir el estrés axial. Por lo tanto, en este tipo de desgarros puede existir la extrusión del menisco y tienen baja probabilidad de repararse porque se localizan en la zona del borde libre, que es la zona blanca o la zona número 3, que está menos vascularizada en la mayoría de los casos. Comúnmente involucran al cuerno posterior del menisco medial o la unión entre el cuerpo y el cuerno anterior del menisco lateral. Este tipo de desgarros tienen varios signos por resonancia magnética, porque como lo quiero ejemplificar y que vean con atención la imagen del medio, dependiendo de donde nosotros tomemos el corte y la localización del desgarro, es lo que vamos a terminar viendo. Por ejemplo, en una sagital, aquí tenemos el número 1, si el corte pasa por esta rotura que está justo en el cuerpo meniscal, vamos a tener un signo de la hendidura, que va a ser justo en la porción media del cuerpo. En una vista sagital vamos a ver una imagen hiperintensa de orientación vertical. Pero si nos vamos si la rotura está localizada en los cuernos, al momento de que incide mi corte, por así decirlo, va a tomar todo el desgarro de manera en su eje mayor y nos va a mostrar el signo del menisco fantasma, donde no lo vamos a ver. Uno de los cuernos no lo vamos a ver, el otro sí. En una imagen coronal, igual, si mi coronal toma de manera perpendicular el desgarro, lo vamos a ver como también una hendidura. Y si lo marca en su eje longitudinal, en el eje mayor del desgarro, va a desaparecer, y al nivel del cuerpo del menisco vamos a observar cómo se trunca, cómo la porción más interna, porque puede ser que estos desgarros van de interno a periferia, no se ve, y la porción más periférica sí se ve. ¿Okay? Entonces, si nuestro corte es perpendicular al desgarro, lo vamos a ver como signo de la hendidura. Si lo tomamos en su eje mayor, o sea, si el corte cae en el eje mayor, vamos a tener o menisco truncado o menisco fantasma. Y aquí están varias imágenes. En estas 3 imágenes de resonancia magnética de rodilla en adquisición sagital ponderadas en densidad de protones, tenemos la primera imagen, la de la izquierda, es el signo de la hendidura, igualito a como lo veíamos en los diagramas anteriores, ¿sí? Y aquí ustedes me pueden decir, bueno, eso puede ser una longitudinal vertical. Pues sí puede ser, pero ahorita les muestro un diagramita de cómo podemos cambiar eso. En el otro vemos cómo se ve una porción, o la porción más periférica del cuerno posterior del menisco, y su vértice desapareció, es el menisco truncado. Y en la última imagen vemos que no hay, vemos que está el cuerno anterior y el posterior no lo vemos, y este es el menisco fantasma. Son maneras en las que podemos identificar los desgarros radiales. Y aquí les mencionaba, otro de los signos es el signo, si vemos nosotros una imagen vertical y aparte está relacionada con un desgarro radial, vamos a ver, quiero que primero vean la imagen de la izquierda, que es una resonancia magnética axial, en densidad de protones igual,
Y vean estas dos líneas blancas, que espero que sí se puedan ver, que son los dos cortes que tenemos a la izquierda. La más medial de las imágenes es la primera imagen. ¿Okay? Entonces, los desgarros radiales normalmente van del centro hacia la periferia y tienen una dirección oblicua. ¿Ok? Vean cómo se dirige de posterior a anterior. Esta línea hiperintensa lineal. Ahora, si mi corte va aquí, vamos a tener el signo de la hendidura. En el siguiente corte, si nos movemos un corte hacia lateral, vamos a ver que la hendidura se mueve hacia anterior. ¿Sí? Aquí estaba más posterior y en un corte siguiente está más anterior. Eso se llama signo de la hendidura que marcha o hendidura marchante, porque en un corte se nos desplazó. Esa es una manera en la que nosotros podemos llegar a ver un signo de un desgarro radial. Obviamente, si tenemos esta imagen, ya no nos queda duda, por eso sí, los patrones son en coronal y en sagital principalmente, los signos, pero la axial nos sirve para caracterizar este tipo de lesiones que son un poco más complejas. Y la otra es que la axial también nos sirve para poder caracterizarla de la manera en la que les mostraba anteriormente. Un desgarro complejo pues es una combinación de dos o los tres desgarros anteriores. El menisco va a aparecer fragmentado con desgarros en más de un plano, como en esta imagen por resonancia magnética ponderada en densidad de protones, una plano sagital. Vamos a ver el cuerno posterior del menisco medial, como tiene la cabeza de flecha, nos indica un desgarro vertical. ¿Sí? Vean una imagen hiperintensa de orientación vertical sobre el cuerno posterior del menisco medial, asociado con la imagen que señala la flecha, un desgarro horizontal, ¿sí? Que discurre paralelo al menisco y hace que el menisco se parta, por decirlo de alguna manera, en tres porciones, y es un desgarro completo. Ahora está el desgarro Nasa de Walde. Este también es considerado o entra dentro de un espectro de desgarros que son los desgarros desplazados. Este es un desgarro longitudinal, ¿sí? Que aparte de la porción medial, la porción interna, se desplaza hacia medial, y esto es lo que sucede y hace como si fuera un asa, ¿ok? O de donde agarro la tinita, no sé, en asa de balde o en agarradera de tina, si lo quieren mexicanizar. En su definición es un desgarro longitudinal con migración central del fragmento interno. Es 7 veces más frecuente en el menisco medial en comparación al lateral, y también tiene múltiples signos de imagen por resonancia magnética, pero estos sí son más caracterizables o más identificables que los pasados. Por aquí tenemos, por ejemplo, 3 signos muy característicos de cuando está desplazado el fragmento interno. Todas son resonancias en densidad de protones en un plano sagital, donde la primera, la de la más izquierda, la que señalan las dos flechas blancas, es que no hay el signo del moño, como se ve normalmente en los meniscos. ¿Recuerdan? Normalmente vemos un triangulito anterior, un triangulito posterior, y se van uniendo en el centro. Eso normalmente da un signo en un moño. La pérdida del moño nos puede hablar de que hay un desplazamiento. La otra es el signo del doble ligamento cruzado posterior. Aquí tenemos, obviamente ahí nos está marcando con letras cuál es el ligamento cruzado posterior, pues verdadero, pero puede ser tanto el desplazamiento del fragmento interno del menisco que nos puede condicionar o ocasionar esta imagen hipointensa que hace que parezcan dos ligamentos cruzados posteriores. Y el otro es la migración o el doble cuerno anterior. Se puede desplazar el cuerno posterior hacia anterior de manera que queda pegado, por decirlo de alguna manera, o queda adyacente al cuerno anterior, como en esta imagen. La cabeza de flecha señala como no vemos el cuerno posterior, y anterior vemos un cuerno anterior con pérdida de su morfología, y vemos el cuerno posterior igual, ahí en conjunción.
o adyacente el uno al otro. Ahora, también tenemos desgarros de las raíces de los meniscos. El desgarro, para considerarlo un desgarro en la raíz, este desgarro tiene que estar localizado en el primer centímetro de la inserción en el primer centímetro de la inserción del menisco, que es donde está la raíz, que son las únicas partes de los meniscos que están sujetas o unidas al hueso, o una avulsión de un fragmento óseo de la inserción que arranque también la raíz. Lo más común es que sucedan en la raíz posterior y representan entre el 10 al 21% de los desgarros meniscales. Y bueno, estas imágenes son de lo normal, porque tenemos que aprender a ver cómo se ven las raíces de los meniscos de manera normal, porque son estas imágenes. En la imagen A tenemos al menisco medial, y su relación con el ligamento cruzado posterior. La flecha blanca señala la raíz anterior y la flecha negra la raíz posterior. Lo que quiero que vean aquí es el aspecto por resonancia magnética. En esta resonancia de densidad de protones, en una adquisición sagital, el aspecto estriado no quiere decir que esté lesionado esas raíces meniscales, no, tiene este aspecto estriado con estas fibras y estas imágenes hiperintensas que le dan un aspecto fibroso a las raíces, y están localizadas en los sitios de inserción en la porción media de la tibia. Y lo que quiero que vean es la relación que tiene con el ligamento cruzado posterior, que va a ser anterior a este. ¿Sí? Y acá vemos la relación que tiene con el ligamento cruzado anterior, pero quiero que vean, normalmente la raíz posterior va a estar anterior, bueno, ambas, la raíz posterior anterior al ligamento cruzado posterior y la raíz anterior, inmediatamente anterior al ligamento cruzado anterior en relación con sus inserciones en la tibia. ¿Okay? Aquí la flechita azul también nos marca la raíz posterior y el aspecto estriado que llegan a tener estas raíces. Y en el menisco lateral exactamente lo mismo, ¿sí? Vean cómo está, cómo pareciera, o sea, no tiene la forma tradicional de un menisco, porque suelen ser estructuras más fibrosas que anclan los meniscos a las superficies tibiales. Y bueno, en cuanto a las estructuras de las raíces del menisco medial se suelen ver en mujeres mayores de 50 años obesas, sin historias de traumatismo de alta intensidad y con dolor asociado con la flexión completa de la rodilla. El menisco lateral se ve en adultos jóvenes menores de 35 años sin obesidad, y que cuando se lesiona el menisco las raíces del menisco lateral, se asocia con lesiones del ligamento cruzado anterior. Como la exploración física tiene una baja sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de las lesiones en las raíces, es aquí donde entra la importancia de la resonancia magnética, porque podemos llegar a detectar este tipo de desgarros, que es difícil por la localización en la que se encuentran y las estructuras anatómicas que están adyacentes. Entonces también tenemos varios signos. En esta resonancia magnética sagital de ponderada densidad de protones, tenemos el signo del fantasma sagital. En una adquisición sagital vamos a ver cómo se pierde completamente la raíz. Si ya tenemos localizado por medio de la anatomía dónde se encuentra la raíz, que era anterior al ligamento cruzado posterior, en este caso la raíz posterior del menisco medial, vamos a ver cómo no se encuentra, y la raíz anterior aquí está, ¿sí? Con su patrón fibrilar característico, que es normal, y el posterior no lo vemos en este mismo plano. Es el signo del fantasma en sagital. En un axial vamos a tener el signo de defecto radial. Vean cómo el cuerno anterior se sitúa anterior al ligamento cruzado posterior, y cómo hay una línea hiperintensa en la flecha negra que nos señala un desgarro radial, pero como se encuentra dentro del primer centímetro cerca de la inserción del menisco con el platillo tibial, se le considera a esa zona la raíz del menisco.
Y la otra es la signo de la hendidura coronal. Igualmente, por topografía y localización, si sabemos la definición de lo que es la raíz, que es el primer centímetro, vemos aquí cómo existe un signo de la hendidura, que ya lo habíamos visto, un desgarro de espesor total, ¿sí? Y extrusión del mismo menisco en esta imagen coronal. Y estas tres imágenes es cómo podemos complementar los tres planos, tanto el axial y el coronal, para ver roturas del menisco, que es lo más conveniente, complementarnos con las tres, sobre todo en este tipo de desgarros que son difíciles de ver y que ayudan mucho porque la clínica no es clara en este tipo de desgarros. Y bueno, esta es una de las clasificaciones, como todos los ortopedistas les encanta clasificar todo, son los tipos, ¿no? Ahí se los dejo para que los vean, porque son 5 tipos y esto todo tiene que ver con desgarros de las raíces. Si es parcial, acuérdense que este tipo de rupturas suelen ser rupturas radiales parcial, radial completa, la tipo 3, que aparte de que tenemos una completa radial, está asociada con una enasa de balde, una compleja, ¿sí? Y la avulsión, o sea que una porción del hueso a donde está insertada la raíz se avulsione y se lleve también a la raíz. Tenemos las lesiones meniscocapsulares. En este diagrama trato de ejemplificar lo que es la porción meniscocapsular del menisco medial. El menisco medial, en su porción posterior, está una zona que se denomina rampa, como lo vemos en la porción de en medio de esta imagen, ahí ejemplificada con el carrito. Esto tiene que ver tanto con el cono posterior del menisco medial y todas las estructuras, tanto capsulares como ligamentarias, que complementan esa porción periférica del menisco. Eso es que hace que este menisco sea menos móvil y que sucedan tipos de desgarros en las uniones meniscocapsulares que nos condicionen otro tipo de patrones al momento de verlo en la resonancia magnética. Y es nada más lo que estamos viendo en esa imagen. Como vemos, lo principal es darnos cuenta que estamos en el menisco, en el cuerno posterior del menisco medial. Hace este cuadrito un acercamiento y esto es lo que estamos viendo en este diagrama. Tenemos estas tres zonas del menisco, que son las zonas que ya vemos, la periférica, el tercio medio y la porción más interna, y aparte todas estas estructuras ligamentarias y capsulares que están adyacentes o también envuelven la porción periférica del menisco medial. En rojo tenemos el ligamento meniscocapsular, en amarillo el ligamento meniscotibial, luego está la cápsula posterior y aparte están el ligamento colateral medial, el ligamento posterior oblicuo y el tendón semimembranoso, que es como que lo más periférico y que envuelve esta parte de la rodilla, y todo eso le condiciona una manera de cápsula o de estabilidad a esa porción del menisco. Y tenemos tres tipos de lesiones por la cantidad de estructuras que hay aquí. Una lesión en rampa es un desgarro longitudinal del cuerno posterior del menisco medial que involucra a la unión meniscocapsular, que es la tipo 1. Esto es un desgarro de espesor total de la unión meniscocapsular, o a la zona roja, la zona 1 del menisco. Y aquí están otros tipos. La tipo 1 es una espesor total en la unión meniscocapsular, como lo vemos en esta imagen. La tipo 2 ya involucra la zona 1 y puede ser superior, de espesor parcial en la superficie superior, o espesor parcial en la superficie inferior. La tipo 4 también está en la zona 1, pero esta es de espesor total. Y la tipo 5 es doble desgarro. Típicamente ocurren en conjunto con lesiones del ligamento cruzado anterior. Y bueno, un ejemplo es que en la resonancia vamos a observar una línea vertical con alta intensidad de señal en los patrones que vimos anteriormente. En este caso quería
mencionarles, ya vimos cómo se rompe el menisco. Quiero que vean en el cuerno posterior las estructuras anatómicas que ya repasamos y que están en relación con el borde más externo del cuerno posterior del menisco medial, y justo en esta zona que están señalando las flechas, en esta resonancia magnética, vemos una línea vertical hiperintensa, ¿sí?, que va justo desde el borde más externo del cuerno posterior y todos los elementos capsulares y capsuloligamentarios que están asociados. Aparte, en esta imagen, la imagen B, tenemos en el asterisco como hay edema óseo ahí asociado. Este sería una tipo 1. Y bueno, hasta ahí con los meniscos. Dentro de la lesión de los... Llevamos... Hola, espera, antes de que termines con meniscos, vamos a repasar el caso para que lo aterrice, ¿vale? Y ahorita continuamos con los primeros, ¿te parece? Sí. Ok. Hasta aquí yo creo que todo claro, porque ya está haciendo un esfuerzo inhumano de explicar los patrones que luego son un poco revolujados, dirían en Aguascalientes. ¿Me dejas compartir pantalla? Así es. Si está Dianita, que era la que estaba insistiendo en comprar los meniscos, ¿o no? Sí. Muy bien. Bueno, como ya lo mencionó Isra, los rasgados horizontales, los primeros que mencionó, esos casi siempre los vamos a encontrar en personas que tengan degeneración de la rodilla, es decir, osteoartrosis degenerativa. Casi siempre lo vamos a encontrar en personas adultas, mayores o adultas normales, pero que tengan alguna actividad física usual. Los desgarros, todos los demás, los longitudinales, los radiales, los de rampa y los de las raíces, todos son traumáticos. En este caso, o en el caso del paciente con ruptura del ligamento cruzado anterior, algunos de ustedes me mencionaban las rupturas de los meniscos que tenía este paciente, nada más que como que no concordábamos en las localizaciones. Creo que solo dos de ustedes me mencionó algo que yo decía, bueno, sí, está bien. Entonces, a mí se me hace que no, la mayoría no lo vio. Entonces vamos a repasarlo muy rapidito, nada más para que se les quede. Y por ejemplo, ¿sí ven mi pantalla ya? Sí. Ok. En esa pantalla, en esa imagen que estamos viendo el menisco medial, ¿les parece a ustedes que está roto el menisco medial? Así en una cejita. A quien sea, de Aguascalientes, León, no importa. Sería una de rampa, ¿no, doctora? Exacto, parece una de rampa. Hay que tener bien en claro que nosotros, siempre que veamos los meniscos, hay que verlos en todas las secuencias. Acuérdense que ustedes tienen secuencias pues para que las vean, sino para que las hacen. Pero la secuencia más sensible es la densidad protónica o la de densidad intermedia, que es la que mencionábamos también la otra vez con Israel. Es casi lo mismo, nomás un poquito más ponderado entre dos estadios. Sin saturación grasa, siempre acostúmbrense a ver los meniscos en una densidad protónica sin saturación grasa. Ya después lo corroborarán la saturación, pero acostúmbrense a verlo así. Y usen sus secuencias con saturación solo para corroborar, ¿ok?
Entonces aquí parece un desgarro en rampa, estoy totalmente de acuerdo. Vemos cómo existe una línea vertical que separa el borde capsular o borde externo del menisco con las uniones menisco capsular y menisco tibial. Bueno, vemos cómo no están, ¿verdad? Cómo hay una separación aquí y de aquí. ¿Ok? Entonces ahí tenemos que pensar en una rampa. Es muy difícil a veces decidir en si sí es o no es. Cuando tengan la duda, denlo. Más vale que el artroscopista vaya y la busque intencionadamente y no diga, "Ay, este radiólogo quién sabe qué vio, pero no es cierto". Más vale que vaya y lo busque a que no lo digamos y no lo busquen. ¿Por qué? Las lesiones en rampa están en esa topografía posteromedial de la rodilla que es de difícil acceso en las artroscopías. De hecho, es una localización que le llaman zona ciega. Entonces, si no lo buscan intencionadamente, no lo van a ver y este paciente va a tener una degeneración de la rodilla, una degeneración, o una artrosis degenerativa temprana, porque nosotros no vimos un desgarro en rampa, ¿ok? Hay que decirlo. Si les queda la duda, mejor díganlo, o si tienen la oportunidad de hablar con el traumatólogo, decirles, ¿sabes qué? Creo que tiene una lesión en rampa, son difíciles de ver, sí, pero más vale que vayan y lo busquen, ¿ok? Entonces, este paciente efectivamente tiene un desgarro en rampa completo porque involucra tanto la superior como la inferior, es en el medial. Vamos a ver. Creo que en este no se ve. Eso sí, las en rampas solo son del menisco medial, no ven a rampas de lateral, por favor. Este, y la bonita para verlos es la sagital, porque como está en posterior, solamente tenemos eso. Si tienen una mala imagen sagital, olvídense, no la van a ver. Y alguien me había puesto en el menisco medial este pequeño, creo que era esta pequeña imagen aquí, hiper intensa como un desgarro. Acuérdense, en personas jóvenes, es decir, mm, no tengo como una edad para decirles que tan jóvenes, pero generalmente personas menores de 30 años, si alcanzamos a ver los vasitos intrameniscales. Ajá. Los vasos intrameniscales, ustedes pueden leer hay muchas bibliografías de los pitfalls de la valoración de los meniscos. Una de ellas, una de las más importantes, son los vasos intrameniscales. Estas son estructuras pequeñas que son lineales y que son hiperintensas y que únicamente involucran el tercio externo de los meniscos. Como esta, ese es un vasito. Acá tenemos otra más pequeñita. ¿Sí? Estas van a ir disminuyendo en su apariencia, en su tamaño, con respecto a la edad. Incluso va a haber personas en las que no se les vea y es normal, sobre todo pues, cuando la edad avanza, ¿verdad? Entonces parece un vasito, pero no. Pero no todo acaba ahí. ¿Qué les pareció a ustedes el menisco lateral? ¿Lo ven roto? ¿Se acuerdan que la otra vez les pregunté qué es esto que está roto? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Y les dije, ¿esto qué es? Bueno, aquí, a ver, déjame voy a decir una tontería. Este es el popliteo, ¿ah? El tendón del popliteo. En la anatomía en general podemos pensar que tenemos tres tendones que tienen un recorrido intraarticular. En el hombro, hablamos del hombro que me duele. En el hombro tenemos el bíceps, ¿verdad? La porción larga del bíceps que tiene una porción intraarticular. En la rodilla tenemos el popliteo, que tiene una porción intraarticular antes de su inserción en el cóndilo femoral. Y en el tobillo tenemos
el extensor del hallux. El extensor del hallux también tiene una porción interarticular hacia la mortal. Pero bueno, esto es importante porque así como mencionaba Isra de las estructuras que son estabilizadoras del menisco medial, el popliteo tiene una parte importante en la estabilización del menisco lateral, porque incluso, como lo decía Lenín, en la clase pasada, hay un ligamento que se llama menisco, popliteo o popliteo menisco. Entonces, si se rompe ese ligamento y no lo vemos, ese paciente va a tener una inestabilidad del menisco. E igual, aunque no esté completamente roto el menisco propiamente, pero va a estar roto sus estructuras de sostén o de anclaje, esos meniscos son inestables y pueden dar sintomatología. Y pueden también condicionar degeneración de la rodilla. Entonces, como mencionaba Isra, este desgarro, aquí está el hiato popliteo, entonces de aquí para externo es por fuera del hiato popliteo y de aquí para interno es por dentro del hiato popliteo. Entonces yo decía, aquí hay algo que se rompió y hay que mencionar. Ajá. Vemos como el menisco pierde aquí un poquito su morfología, aquí hay algo roto y aquí hay algo que continúa. ¿Qué será esto? ¿Qué estructura es esta? ¿Saben? ¿Ah? ¿Se acuerdan cómo se llaman los ligamentos pequeños que están anterior y posterior al ligamento cruzado posterior? Menisco femorales y sus nombres propios. Ajá, eso. Bueno, pues aquí está el menisco femoral posterior. Este es el menisco femoral posterior que se inserta, tiene una inserción en el menisco, ¿verdad? Pues se llama menisco femoral, entonces se inserta en el cono posterior del menisco lateral y sobre todo en personas que tienen un traumatismo de alto impacto como este, que se rompe el ligamento y que se rompe el menisco medial. Siempre que veamos eso, tenemos que ir a buscar específicamente los desgarros longitudinales del menisco lateral, sobre todo en la unión donde llega ese ligamento popliteo meniscal posterior y se inserta en el menisco. Entonces aquí está, llega y se une aquí y ya, ¿no? Se fusiona. Entonces, esa es otra cosa que siempre sí o sí tenemos que buscarla, y esa unión no debe de medir más de 10 milímetros en extensión longitudinal del menisco o visto desde un plano axial. Ajá, porque si no también podemos considerarlo un desgarro longitudinal de la unión popliteo meniscal del ligamento popliteo meniscal posterior. Y se llaman desgarros Wither-Tree, como el nombre como el zipper, también les llaman, porque se oye como si fuera un cierre. Entonces, ese es otro tipo de lesiones del menisco lateral que están asociadas también en la rotura del ligamento posterior. Y en este caso no está, pero como hay personas que me dieron como un desgarro, este es otro pitfall de los desgarros meniscales, ¿no? Siempre vamos a ver en el cono posterior del menisco lateral una pequeña imagen longitudinal vertical de alta señal en el sitio de inserción del ligamento menisco femoral posterior, pero tiene que ser pequeñita y tiene que estar así bien definida, porque entonces estemos seguros de que es esa unión para no darle como menisco. Entonces, esta no, pero esta de acá sí, ¿ok? Entonces tenemos este desgarro de la unión menisco tibial, ¿verdad? Y acá yo creo que la menisco capsular también está un poquito rota, además de que está roto el ligamento menisco popliteo meniscal. Ya, ¿hasta aquí tienen alguna duda?
Nomás quería que quedara claro eso para complacer bien. Gracias. Y ya. No sé si alguien más tiene alguna duda o ya podemos continuar. No, ninguna. Vale. Vale. ¿Alguien? ¿No? Acá no. Ok. Bueno, pues continúa eso. Ya para terminar, vámonos rápido. Ya está. Bueno, continuando con las lesiones tendinosas, igual rapidito, tenemos el síndrome de la banda iliotibial. Estos van a ser los tendones de la rodilla. El síndrome de la banda iliotibial es una inflamación crónica en el sitio, proximal al sitio de inserción de la banda iliotibial. Como sabemos, la banda iliotibial representa al tendón distal del tensor de la fascia lata. Usualmente se afecta por mecanismos de estrés repetitivo que se ven en personas que se dedican que son deportistas, como corredores de larga distancia, ciclistas, futbolistas o levantadores de pesas. Las causas pueden ser extrínsecas, relacionadas con la técnica de entrenamiento, o sea, el estrés repetitivo, y otras intrínsecas de acuerdo a la anatomía del paciente, ya que en ambas situaciones lo que va a ocurrir es que va a haber una fricción de la banda iliotibial sobre el epicóndilo femoral lateral con la rodilla en extensión, como lo vemos en la imagen, perdón, en flexión, con una rodilla en extensión completa, tenemos como la banda iliotibial pues no está pues a una distancia del epicóndilo lateral, que cuando la rodilla se flexiona, la banda iliotibial se posiciona por encima del cóndilo lateral femoral, y aquí es donde sucede una fricción entre el cóndilo y el tendón, y al momento de que es muy repetitiva esta acción, ocurre inflamación. De manera rápida tenemos hallazgos por resonancia magnética, que es un aumento de la intensidad de señal en secuencias, por ejemplo, de densidad de protones o densidad intermedia, que se ven profundas al tracto iliotibial y laterales al cóndilo femoral lateral. Hay edema de los tejidos blandos superficiales, aumento en el grosor de la banda, de las fibras o de la banda iliotibial como tal, y colecciones líquidas quísticas adyacentes a la banda. Como en esta imagen, tenemos una resonancia magnética en la adquisición de cetones con saturación grasa en un plano coronal, donde estas líneas que se ven aquí, de arriba, enmarca la banda iliotibial, la cual, esta es una pues, lesión aguda, porque no vemos ningún cambio ni en el grosor ni en la intensidad de la banda iliotibial, pero vemos alrededor cómo existe este aumento en la intensidad de señal, tanto en los tejidos blandos profundos a la banda, como en los superficiales, ¿sí? De una manera aumentada la señal. Luego también podemos tener, por ejemplo, una secuencia, en un plano igual, una secuencia igual, pero en un plano axial, ese tipo de hallazgos. El edema, que es aumento en la intensidad de señal difuso en los tejidos blandos profundos a la banda iliotibial, en los tejidos blandos superficiales a la banda iliotibial, y vemos cómo el tracto iliotibial o banda pues mantiene su intensidad y su grosor normal, igual que en la imagen anterior. Y lo mismo, ¿no? A veces es el único hallazgo que podemos tener. En este caso, si vemos cambios en la banda iliotibial, aquí vemos cómo se ve un poquito ahí estriado el patrón fibrilar de la banda y ya más engrosado, pero adyacente a este hallazgo vamos a ver algo que nos llama mucho más la atención, que es el edema, el aumento en la intensidad de los tejidos blandos adyacentes.
De la tendinitis patelar, pues es otra inflamación de otro tendón. Esta es llamada rodilla de saltador. Afecta al tendón patelar en su inserción proximal, con afección de mayor manera de las fibras posteriores o profundas. Esto se debe a una mala alineación en el mecanismo extensor e inestabilidad asociada con fuerzas generadas en deportes de salto y sobreuso que condicionan cambios inflamatorios en esta zona. Nada más. Se producen microdesgarros y áreas de degeneración focal adyacentes al punto de inserción del tendón patelar con el hueso, con el polo inferior de la rótula. Y en los hallazgos vemos que el cambio más temprano es edema periteminoso, igual como lo veíamos en el síndrome de la banda tibial. Podemos ver un tendón de grosor normal con aumentos de señal alrededor del mismo. Ya en estadios más crónicos podemos ver engrosamiento focal, como en esta imagen por resonancia magnética en densidad de protones y saturación grasa en una adquisición sagital de la rodilla, donde ya vemos aumento o engrosamiento del tercio proximal del tendón patelar, que aparte su patrón fibrilar lo vemos como estriado con líneas hiperintensas que discurren de manera paralela al mismo tendón, y que esto nos puede hablar de roturas parciales o intrasustancia del mismo tendón. También podemos llegar a tener edema en el borde inferior de la patela. En esta misma imagen lo tenemos, vean el polo inferior, cómo hay esos cambios en la grasa, vean cómo se ve heterogénea la grasa de fofa, y edema reactivo y líquido adyacente a los cojinetes grasos adyacentes. Aquí igual, los mismos hallazgos, vemos cómo hay edema de la porción inferior del polo inferior de la rótula, cómo existe un engrosamiento y cambios en la intensidad de señal. Vemos cómo el polo inferior del tendón patelar sí se ve más hipointenso que la porción proximal, donde ya pierde un poco su patrón fibrar por un desgarro que vemos aquí, que pudiera ser un desgarro de espesor parcial, ¿no? Aquí donde señala el cursor. El desgarro del tendón patelar pues puede ocurrir en lesiones por abulsión del tubérculo tibial o del polo inferior de la patela. La mayoría de las roturas ocurren en la porción proximal, ocurre en pacientes menores de 40 años, se asocia a artritis reumatoide y diabetes, y las roturas completas pueden producir incapacidad para extender completamente las rodillas y limitan el rango de movimiento. Perdón, aquí es la porción distal, porque estos ya tienen que ver con el tubérculo tibial. Tenemos que en los hallazgos hay pérdida de la continuidad del tendón, puede haber aumento del grosor con un trayecto ondulado, como lo vemos en esta imagen por resonancia magnética, de que cuando existe rotura o abulsión de hueso, se desprende completamente, se pierde la fuerza de tensión que tiene el tendón y puede tener un aspecto ondulado que no es normal. Y aparte que se puede asociar con estas imágenes lineales hiperintensas que hacen que se pierda el patrón fibrilar habitual. Puede haber retracción de la patela, la rótula se puede desplazar hacia superior, y incluso podemos llegar a ver fragmentos óseos cuando existe abulsión de los mismos. Las roturas parciales y de forma aguda, el tendón puede tener un grosor e intensidad normales, y vamos a ver, como en las patologías anteriores, cambios en los tejidos adyacentes. Podemos ver edema de la grasa de fofa o el tejido celular subcutáneo superficiales al tendón, o incluso podemos llegar a ver colecciones líquidas o aumento del volumen de las bursas que también estén en vecindad. Y aquí otra imagen donde francamente vemos, de una manera de ejemplificar un fragmento, una abulsión ósea, pues no hay otro ejemplo más claro que este, cómo se retrae la rótula hacia el superior, cómo el tendón patelar se ondula, y vean cómo también está lesionado, porque acá vemos un grosor normal, aunque aquí al momento de perder la fuerza de tensión, pues también se va a cambiar su grosor, pero principalmente el ondulamiento. Pero pues con este ya es más que suficiente, más que andar buscando que la patela esté arriba, pues aquí.
no tiene caso buscar más. Pero ahora solamente para ejemplificarles los hallazgos que podemos encontrar, que es cuando tenemos un pedazo de hueso, pues ya es una rotura ya del tendón completo y vamos a tener más hallazgos asociados. Pero en caso de que no veamos la evolución de este huesito, pues esto, ¿no? Hiperintensidad del tejido subcutáneo anterior al tendón y edema adyacente a la grasa de Hoff. El desgarro del tendón del cuádriceps o la tendinosis del tendón del cuádriceps, lo mismo. Por microtraumas repetitivos se condicionan degeneración de la porción más distal del tendón. Esto puede ser por extensiones excesivas, fuerzas de aceleración, desaceleración, saltos, aterrizajes. Puede provocar una rotura franca, usualmente ocurre en atletas jóvenes, y existen condiciones predisponentes, que son esos que están ahí. Esto yo creo que aplica para todos los de tendones. Cualquier aumento en la intensidad de señal dentro del tendón es anormal. Y aquí hay 3 imágenes por resonancia magnética que identifican una tendinosis del tendón del cuádriceps. Vemos la porción más distal del tendón del cuádriceps en la primera imagen, que es una resonancia sagital en densidad de protones con saturación grasa, donde vamos a ver un aumento en el grosor del tendón del cuádriceps, una pérdida del patrón fibrilar por una rotura que podríamos decir que es una rotura intrasustancia del tendón del cuádriceps, ¿sí? Con edema o cambios en la intensidad, que vemos una heterogeneidad en los cojinetes grasos adyacentes al tendón del cuádriceps. En la segunda imagen, que es sin saturación grasa, igual vemos cómo discurre el tendón desde la porción más superior, pero justo cuando va ya a insertarse en su tercio más distal, vemos cómo hay una pérdida de la morfología normal de ese tendón y áreas con aumento de la intensidad de señal, que son señales anormales para un tendón patelar. Y en un axial y más superior, en partes superiores, podemos ver también que haya asociado algún músculo de los que forman el tendón patelar. En este caso vemos el vasto medial, cómo está con un aumento en la intensidad de señal, ¿no? Y edema de tejidos blandos superficiales. Esto nada más es que si nos vamos más arriba, si ya observamos el tendón patelar, si nos vamos más arriba en imágenes axiales, podemos tratar de identificar si hay algún músculo en particular que también esté alterado, igual por los cambios anormales en la intensidad. Otros tipos de enfermedades asociadas con los tendones es la enfermedad de Osgood-Schlatter, que esta es una apofisitis del tubérculo tibial. Esto ocurre en adolescentes que todavía están desarrollando el tubérculo tibial, cuando este todavía se está osificando y todavía no completa su fusión con la tibia. Al momento de haber traumatismos repetitivos en este sitio, como ahí se inserta el tendón patelar, la porción distal en la tuberosidad tibial, hay microdesgarros repetitivos durante la adolescencia que condicionan que se inflame esta zona, que eso se le conoce como apofisitis del tubérculo distal. En este tipo de pacientes se va a observar tanto edema de tejidos blandos anteriores a la tuberosidad tibial, puede haber avulsión o fragmentación del centro de osificación del tubérculo tibial, y aparte vamos a tener cambios en la porción distal del tendón patelar, que son los mismos que ya vimos en imágenes anteriores, que es engrosamiento, irregularidad en sus contornos, alteraciones en la intensidad de señal del tendón mismo, como en estas 2 imágenes que tenemos aquí. Tenemos avulsión del tubérculo tibial en la porción más distal, hay edema de esa porción del hueso, ¿sí? Y vemos cómo hay la porción distal del tendón patelar, cómo se ondula, cómo aumenta su intensidad de señal. En la imagen B vemos exactamente lo mismo, una porción de hueso avulsionada o fragmentada con cambios en la intensidad de señal, aumento en la intensidad de señal tanto en el tejido celular subcutáneo anterior a esa porción de la tibia, como en la grasa profunda, como vemos en la imagen B. En la imagen de la izquierda vemos ahí una bursitis intraroturiana. Bueno, esta enfermedad, no sé cómo se pronuncia,
Steining Larsen Johansson. Esta es una osteocondrosis, al igual que la pasada también era una osteocondrosis, que es una alteración en en el desarrollo, en el desarrollo de la osificación de porciones óseas durante la etapa de la infancia y adolescencia, pero involucra el polo inferior de la patela, que es en el sitio de inserción del tendón patelar. Es lo contrario al anterior. El anterior era en la porción más distal del sitio de inserción del tendón, y esta es en la porción proximal. Es la rodilla del saltador versión pediátrica, y es una lesión por tracción crónica de la unión osteotendinosa madura. Es exactamente lo mismo que la rodilla del saltador, solamente que el proceso por el que se produce es diferente, porque este es por el desarrollo del hueso, que al estar inmaduro y al suceder ahí estrés repetitivo, puede condicionar a que haya fragmentación o abulsión del polo inferior de la patela, con los cambios en el tendón ya vistos en las patologías anteriores, porque se va a observar exactamente lo mismo: alteraciones en la intensidad de señal y engrosamientos del tendón patelar hacia su tercio proximal, que vean, no tiene mucha diferencia. Aquí no hay abulsión del polo inferior de la patela en esta resonancia magnética en adquisición con densidad de protones con saturación grasa en un plano sagital. Vemos como el polo inferior de la patela no está abulsionado, está fragmentado. Vean, hay una pérdida de continuidad ósea que condiciona aumento del grosor del tercio proximal del tendón patelar, con igual aumento de la intensidad de señal en su patrón fibrilar, ¿sí? Asociado con igual aumentos anormales en los tejidos subcutáneos anteriores y posteriores, ¿sí? Que se ve como la que habíamos visto en la rodilla del saltador, solamente que aquí tiene que ver mucho con, y el mecanismo obviamente, con los hallazgos como tales. Y ya. ¿Listo? Muy bien. Bueno, pues ya es muy tarde, terminamos. Nada más recordar estas últimas dos que mencionó, estas dos entidades que mencionó Israel, la enfermedad de Osgood-Schlatter, creo que ahí está un poco mal escrita, y el Steining-Lancer-Johansson, son patologías en pediátricos. Más o menos como hasta los 17 años ustedes pueden darle este nombre, que hasta cuando se osifican completamente la tuberosidad biliar anterior y el vértice patelar. Entonces, de 14 y 17 años se osifican estas, y hasta entonces podemos dar ese nombre, y ya después nada más tendinitis patelar proximal o distal. Si es proximal pueden decir que es del saltador si quieren, pero si no, con que digan tendinitis patelar proximal o distal está bien. Y ya, listo. En la otra, en la fricción de la banda iliotibial, hay que recordar que, como lo dijo Trisha, la banda iliotibial es la porción o el tendón distal de la fascia lata. Entonces podemos tener fricción de la banda iliotibial proximal, que se da a la cadera con la cresta ilíaca, y podemos tener distal, que es ahí con el epicóndilo femoral. Entonces, nada más para que lo tengan en la mente, que pues como es ese tendón, por decirlo así, que en realidad es una fascia, como es el más largo de todo el cuerpo, podemos tener lesiones en toda su extensión, y las más frecuentes son esas dos, la tendinitis por fricción proximal o distal. Y ya, nada más como complemento, ¿alguna duda? O ya nos vamos. No, ninguna, doctora. Nada. Está bien. Nada, vale. Bueno, pues que estén bien. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Vamos. Nos vamos.
Gracias.